Daniel Álvarez, poeta catamarqueño. Ah, Don Virginia, Virginia, como siempre tarde, periodista. quien nos acompañó en otra oportunidad celebrando al poeta Simón Carlos Martín Vázquez, cubano, y me pareció que debía corresponder a su actitud, invitándolo a que él expusiera, charlara, hablara un poco de su obra. Un poco ya sabemos quién es y cómo piensa, los que hemos seguido por acá en este espacio. Hoy también nos va a dar otra faceta de su personalidad, porque debe ser un hombre muy rico en ese sentido. Primero porque es poeta, segundo porque es catamarqueño, los catamarqueños siempre tienen cosas escondidas por ahí. Y a ver dónde estamos acá, se me piantó. Eh, eh, Miguel Arévalo, que es un payador, también catamarqueño, y se nos había metido también un poco de costado por la ventana un gran poeta catamarqueño, Luis Franco. Luis Franco, los que saben de Luis Franco hablarán, si pueden y quieren, y ya lo estamos encuadrando que está por la ventana, no era una convocatoria para hoy, pero ya que estamos en Catamarca no nos vamos a privar de escuchar algo de Luis Franco. Bueno, buenas noches, don Juan Pablo Melto. Nicolás González desapareció de la escena. Esto es, como ustedes ya saben, es una charla de bueyes perdidos, y vamos a ver si los podemos juntar un poco en dos o tres palabras que respondan estos bueyes. Don Daniel Álvarez, ¿cómo le ha ido? ¿Dónde anda ahora? Aquí estamos, querido amigo Alberto. Muchísimas gracias por volverme a invitar al ciclo Relatos al filo de la noche. Bueno, aprovecho de saludar a todos que están acá presentes. Veo gente muy querida, sé que personalmente conozco, como Nicolás González, el señor Juan Pablo Melto, personas que aprecio y valoro muchísimo. Y sí, realmente Luis Franco, cuando uno habla de Catamarca, dentro de lo que es la literatura, siempre uno se lo relaciona con Luis Franco, que es una de las mayores voces que tuvo la literatura catamarqueña. Aparte por su nivel de escritura, los campos que él exploró como poeta, como narrador, como ensayista, como historiador, y haber salido por sus cuestiones políticas también, que muy comprometido con la tierra, con la clase obrera, fue muy amigo del presidente Ilía, sobre todo el presidente publica un libro, escribe un libro en homenaje al presidente Ilía, tuvo mucha participación con la liberación de un revolucionario peruano, muy amigo de Roberto Alto, o sea, como que tuvo un peso bastante importante, pero lamentablemente lo siguen como ocultándolo, por así decirlo, por sus cuestiones ideológicas, sobre todo cuando en Catamarca un contexto bastante complicado en los últimos años. Pero bueno, creo que hablar de Luis Franco simboliza mucho para los que son apasionados de la obra de él, y que en algún punto roza con su forma de pensar.
Y a mí a ver, yo tuve noticias de Luis Franco no hace mucho. Yo no taño la lira de la poesía. Y debo reconocer que el poeta me embriagó, pero yo no quiero hablar tanto de Luis Franco, sino qué te pasó a vos en algún momento con Luis Franco, si es que te pasó algo con Luis Franco, a vos, Daniel Álvarez. Sí, me pasaron dos cosas y que para mí son bastante fuertes. Yo cuando comencé a empaparme ya de manera más consciente de la poesía, su nivel de escritura, su mirada en relación a la naturaleza y cómo él abarcaba los elementos no solamente de la tierra, sino el erotismo, el universo, sus cuestionarios, preguntas retóricas, fue algo que me empapó. Pero más allá de eso, mi abuela era de la parte de donde él vivió, en Belén. Mi abuelo también. Y mi abuelo era amigo de Luis Franco. Teníamos en mi casa, teníamos uno de los libros de un ensayo que se llama La hembra humana, que estaba autografiado por él. Y mi abuela siempre me contaba de Luis Franco. Mi abuelo se llamaba Luis Egidio, y allá en Belén le decían los dos locos, los dos Luis locos. Ajá. Y me fui karmando también. Yo no conocía a mi abuelo, porque murió muy joven, en la década del 60, si no me equivoco. Sí. Pero me fui construyendo una imagen a partir del relato que Sí. a mí me significó mucho. Me significó muchísimo imaginarme a mi abuelo con semejante escritor en el campo hablando sobre filosofía, sobre mitología, sobre política. Discutir de eso era como que me llevaba a armar una imagen que obviamente a mí me encantaría haber estado ahí, pero bueno, son esas cosas que uno tiene todavía la ventaja de poder seguir imaginando, ¿no? Mediante el relato oral, sobre todo. Fundamentalmente, porque el relato oral atraviesa necesariamente esta capa, a ver, semántica, intelectual, toda, va directamente al alma y genera una cosmovisión interna que a uno lo organiza. Sí, totalmente. ¿No? Eso es la palabra oral. Y por esa razón, de algún modo, la fuerte presencia, ¿no? Buenas noches, Silvia Pérez, otra vieja conocida de los pagos. Hola, Daniel. Hola, Silvia, qué gusto de verte. Tanto tiempo. Años verte. Éramos tan jóvenes. Dios mío. Lo que es esto, ¿no? Es como que el viento los va amontonando por acá. Sí, tal cual. Ya que somos una pequeña delegación de Buenos Aires en los pagos catamarqueños. Tal cual. Y qué linda la cuesta del Portezuelo que has puesto. ¿Es esa la cuesta del Portezuelo? Sí. Sí, bien. ¿Qué tal, don Nicolás González? ¿Poeta también? No está... No tiene audio. No tiene audio. Bueno. ¿Y Miguel no llegó todavía? Sanjuanino, Nicolás. No, está con problemas de conexión. Ay, qué macán. Y dice que no le permite ingresar. Por ahí estaba Virginia Turano, que es la especialista en los ingresos. Bueno, yo también me estoy cortando, veo. Bueno,
Me gustaría, Daniel, si te parece bien, que los amigos escuchen tu poesía, que nosotros no habíamos podido degustar, y vamos a ir mechándola con la de Luis Franco, y si se conecta eh, el amigo Arévalo. Yo sigo vivo acá, ¿no? Sí, sí, está bien. Cuando vos gustes, Daniel Álvarez, poeta catamarqueño. Poesía de mi autoría. Cuando recibo la invitación de bueno, parte de Relato Filo de la Noche, y que va a ser un programa, para así decirlo, dedicado a Catamarca, y justo fuera en el mismo día que volví a entrar en contacto con Silvia Pérez, hace mucho que no sabía nada de ella, y claro, dije, algo hermoso, así que bueno, creo que yo, bueno, ahora que actualmente no vivo ya en Catamarca, que vivo en San Luis, quiero dedicar arrancar esta lectura, esta charla, con una poesía de mi primer libro que se llamaba Pueblo y Rebelión, que fue escrito aproximadamente en el 2010. Le canto a la tierra que me vio nacer. Le canto a la tierra gozosa, mis cantilenas encastradas, en la tierra perfumada de aloja y chicha, con voz desafinadamente terca, silencios enganchados en anillos antiguos, traídos por el viento, porque su color me abandona entre los quebrachos, como una lágrima en las amapolas, cuando el cielo regala inspiración lujosa de lácteas campanillas, dejando en las manos perfume de vida. Qué bello que es eso, Dios mío. Bravo, bravo. Muchas gracias, hermoso, hermoso. Bravo. Y eso lo escribiste allá por el 2010. Sí, fue aproximadamente en 2010. ¿Y eso qué es? ¿Nostalgia? ¿Cómo dice? Perdón. Sí, es nostalgia. Y 2013, perdón, 2013 el librito. Sí, creo que uno, a mí personalmente, soy de Catamarca, viví en diferentes partes, lejos de mi pueblo natal, que es San Galá. Anduve viviendo en Pomán, en Catamarca Capital, por Saujil, en Belén. Y actualmente la vida me sorprendió de terminar de vivir acá en San Luis, casi 800 kilómetros de distancia. Y además que viajé, creo que soy un ciudadano más del mundo, por así decirlo. Sobre todo en momentos tan difíciles que está pasando en el mundo, creo que sentir esa cuestión de decir, no soy de aquí, no soy de allá, pero soy de un mismo lugar, llevas a no tener que extrañar. Me pasa eso. Obviamente que uno extraña siempre a la familia, a las amistades. Tengo amistades por varias partes, pero bueno, a la vez digo, mi casa es el mundo, o sea, sé que están ahí, que eso lo... así, bueno, eso como que son dos pensamientos que me dan fuerza a seguir en pie, ¿no? Muchas veces. Pero además también son andares, andanzas que son nutricias, más para un amante de la metáfora y de la observación, no puede pasar desapercibido, digamos, el camino ese, ¿no? Sí. Me parece que es una... Más que nostalgia, me parece que son alforjas llenas.
¿no? Qué bonito. Sí. ¿Y a vos qué te pasó, Silvia Pérez, a vos, en lo personal, en tu arte, con Luis Franco? Y agradecido por tu presencia acá, yo sé que estás con los efectos de la vacuna, de la segunda dosis, Sí, y tal cual. ahí se lavó la cara y se puso al frente de la cámara. Sí, la verdad que por suerte ya a esta altura del día me estoy sintiendo mejor, así que bueno. Bueno, a ver, Luis Franco yo lo conocí, digamos, como de grande. Me lo acercó una amiga y empecé a leer, me dijo, lee este libro que es indispensable, La hembra humana. Y Daniel debe coincidir conmigo en que es un libro, digamos, que tiene, qué sé yo, que debería ser leído sobre todo por las mujeres, porque además en la época en que fue escrito, hace una defensa a las mujeres realmente muy interesante. Después, digamos, consumí los poemas y sobre todo, como en un tiempo me dedicaba a contar cuentos para niños, lo que más conté ha sido El zorro y su vecindario, uno de los pocos libros que tiene destinado a niños, o en general a todos, porque digamos tiene un mensaje que podría ser para las infancias y otro mensaje más profundo que es para todo el mundo, para los adultos, ¿no? Porque El zorro y su vecindario, lo que hace Franco es personificar, digamos, poner al zorro en situación humana, ¿no? Entonces, ahí cuenta y de alguna manera deja traslucir toda esta ideología que él tiene política y de vida, que por supuesto no coincide para nada con la sociedad catamarqueña, y que por eso mismo es un escritor que ha sido muchos años silenciado, por decirte que en la Universidad de Catamarca aún hoy creo que no está dentro de los cánones a leer el canon literario que tienen los alumnos futuros docentes de letras, ¿no? Mirá hasta dónde llegó la resistencia. Y bueno, yo tengo para contarles una anécdota muy interesante, porque Luis Franco vivió mucho tiempo en Buenos Aires, ¿no? Él en realidad no tiene una gran formación, él era creo que lo dijo a la tierra, pero tenía un saber, ponía en palabras lo que le pasaba de una manera tan particular que yo creo que se convirtió en un filósofo, no sé si existe la palabra filósofo popular, pero un filósofo en todo su sentir y decir. Y muy crítico de la sociedad en la que vivió. Cuando él está en Buenos Aires, bueno, allá se tiene varios contactos así como con escritores, por supuesto, de su época, se enfrenta un poco a Roberto Arlt, escribe, y es muy amigo de Favaloro en los últimos años, ¿no? ¿Y a vos en lo particular te incidió esa anécdota o vos sos parte de la anécdota? No, yo la anécdota que les quiero contar soy parte en el sentido de que estando, digo, voy a esto. Él se fue a Buenos Aires, fallece allá, y en el 2010 se pueden traer los restos de él a Catamarca, su ciudad natal, Belén. Y fue realmente una movida muy interesante, porque ahí también conocí a su hijo, a su único hijo, Lito Franco, y bueno, para sorpresa de todos nosotros, digamos, todos los que estábamos en cultura, Lito no tenía la dimensión de la obra del padre. Realmente no. Él empezó como recién ahí a tomar dimensión y a conocer y a involucrarse muy. Entonces por ahí a lo mejor hubo algunos alejamientos o qué sé yo, no voy a entrar en eso porque no lo conozco. Pero sí, cuando se traen los restos a Catamarca, por ejemplo, el hijo pide que, porque había sido la voluntad de Luis Franco, que a él no lo velaran, que tampoco estuvieran los curas presentes, porque no se llevaba bien con la curia, y mucho menos con los militares.
Entonces, como él tenía esa resistencia a todo lo que fuera militar, policía y demás, Fuerzas Armadas, cuando el hijo pide que cuando lleguen a Catamarca los restos sean trasladados, bueno, acá se pensó en una comitiva, ¿no es cierto?, bueno, por supuesto los curas quieren estar presentes para la misa, para el cementerio, bueno. Y el hijo dijo, sí, no queremos ni curas ni policías. Nosotros vamos a hacer, porque acá era como el gran acontecimiento, mucha gente, todo Belén, inclusive de Andalgalá, de Londres, que son ciudades cercanas, se fue a recibirlo. Entonces, para nosotros era un tema, cómo controlábamos a todo ese personal. Y lo que a mí me tocó hacer es ir en caravana, y a él lo llevaron en una carreta, es decir, su ataúd fue en una carreta como la que él usaba, ¿no? Con toda la sencillez del mundo, porque eso pidió su hijo, que fuera sumamente sencillo, Bueno, todo. perdón, Y, sí. les pido disculpas, estoy en comunicación con Arévalo, lo estoy sacando por Ah, teléfono. Te pido que continúes con tu discurso, Silvia, y él lo pongo a escuchar. bueno, yo ya estoy terminando esta anécdota. Lo que quería decir eso, que cuando llegó fue realmente una celebración, y ahí, digamos, los que vivimos en Capital y los que estábamos en el ambiente de la cultura, nos dimos cuenta cómo fue querido y recordado por el pueblo, por la gente más común, que posiblemente no lo ha leído, pero sí lo recuerda a través de sus padres, sus abuelos, a esta persona que fue realmente un tipo muy, así como por ahí podía tener sus formas de ser medias oscas, digamos, un tipo serio, metido para adentro, era un tipo que también ayudaba mucho, era un tipo muy solidario, ¿no? Tenía un sentido del socialismo muy fuerte, y eso sin duda dejó la marca, porque todo el pueblo estuvo en ese acto, y realmente para nosotros como gente de la cultura y como catamarqueños fue importante, para mí ser parte de ese evento circunstancialmente fue muy importante. Yo lo que me parece excelente la reseña que has hecho, una cosa importante. No quería tomar todo, digamos, el poeta Luis Franco, yo creo que se va a merecer un espacio particular, porque necesariamente es un poeta grande. Lo trajimos porque estaba en la ventana, estaba ahí, a mano. Vamos a ir charlando. Mi pregunta era, ¿qué te había pasado a vos particularmente, a vos, en tu arte? ¿En qué te había llegado Franco? Así como le llegó a Miguel, a Daniel. A Daniel. Y está escuchando Miguel por... Miguel. Hola, Miguel. Está escuchando Miguel por teléfono. Pero yo quisiera, antes de introducirlo a Miguel Arévalo, el payador, me gustaría charlar un segundo con Daniel acerca de estas migraciones que él ha tenido, y en su poesía, en su más profunda poesía, que seguramente traes desde el Cardón hasta y la Cuesta del Portezuelo, con todos los pueblitos aquí y allá, ¿no? Los 1000 tonos de verde. Sí. ¿Qué reconoces vos como, a ver, como la tierra tuya en la poesía, de antes, de ahora? Si esa tierra está más presente ahora que no estás ahí, o está de la misma manera porque el paisaje es similar. Creo que uno de los temas que yo siempre elegí para la poesía fue cuestiones muy arraigadas a la naturaleza. Creo, si bien mi primer libro nomás dedica a Andalgalá porque surgió en un contexto determinado, histórico, que era la lucha en contra de la megaminería a cielo abierto. También me fui
alejando porque creo que hablar de la naturaleza no es solamente de Catamarca, sino, como decía anteriormente, hablar de todos los campos que hay en peligro de extinción. San Luis se vivió mucho el tema de incendios, en Mendoza también pasa lo mismo, cuestiones problemáticas, países de Europa pasa lo mismo, y están destruyendo nuestro único hábitat, que es la naturaleza. Y creo que la poesía mía buscó, de cierta forma, apuntar a eso. Sí, puedo reconocer que, por ejemplo, en mi segundo libro de poesía, Vuelo Onírico, hay como ciertas menciones a personas, pero porque me han nutrido muchísimo en relación a cómo enfocar al tema de la naturaleza. Que siempre, además de Luis Franco, está J. Manuel Castilla, Ortiz, J. L. Ortiz. Soy fanático de Luis Alberto Spinetta, como poeta, escribió mucho sobre la cuestión de la naturaleza, y dándole diferentes enfoques, no solamente hablar de la naturaleza como una cuestión del arbolito o el río, ¿no? Sino que tiene que ir más allá, pensar desde lo erótico hasta nuestra como visión de la vida, de lo que somos ahora, lo que fuimos en el pasado, lo que podemos ser en el futuro, ir desenredando caminos, tejiendo nuestras ilusiones. Creo que ahí es donde comenzamos ya o comencé a descubrir la poesía hablando de la naturaleza. Tuve mucha influencia también de Carlos Castañeda, que es un escritor que a mí cuando recién estaba comenzando a escribir, me atrapó sus metáforas y me encaré a ese lado. Sin embargo, con el correr del tiempo, no es que me fui alejando, pero también fui teniendo intenciones de poder jugar con diferentes elementos, salir un poco de eso y hablar de un momento más creativo, buscando hablar sobre las cuestiones del estrés de la vida cotidiana, volcarme a otros aspectos que me alejo un poco de la naturaleza, pero que también creo que termino hablando lo que nos pasa a veces a todos, ¿no? De sentirnos relajados en el campo, de caminar, disfrutando del canto de los pájaros, del sol de otoño o de primavera, y lo que nos pasa en la vida cotidiana es tener que renegar con el trabajo, sí, sí, de estar cansado, y son es temas otra que a clase veces, de naturaleza. otra clase de la naturaleza y que termina siendo la naturaleza humana, Sí. la que elegimos y la que nos imponen también muchas veces. Es La que terminamos naturalizando, que es lo peor todavía. uno trata de manotear de algún modo para que no le impongan todo, ¿no? Ese es un poco. Claro. Nos Sí. están quedando 8 minutos de este bloque. ¿Está por ahí Miguel Arévalo? Hola. Se fue. Bueno, ya volverá. A ver. Ahí está. Cuando salga, salga. Nos quedan 8. ¿Está por ahí, Miguel? ¿Cómo le va, don Alberto? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Lo están escuchando un montón de amigos acá, hay como 200 que estaban preguntando, ya están volteando las antenas preguntando por Miguel el Payador. Lo dejo con todos ellos, que usted no los ve, pero lo están escuchando. Hola, Miguel. Las palabras tienen la magia de ilustrar muchas cosas también. Así es. Sobre todo los 200, estos que ya golpeando la pantalla. Están bien dibujados. Está Silvia Pérez, Daniel Álvarez, Mónica de Aretio, don Juan Pablo Meltoes, José Rivera Pozo, Catalina, Elisa Vázquez, Nicolás González, Lidia, Margarita Cafati, René Sarabia, la Silvia Pérez, la Matilde, ya la dije. Hola. Bueno, vaya un saludo muy grande para todos, ¿no? Muchas gracias por
estar presente en esta noche y compartir. Este buey estaba perdido en serio. Y sí, pero bueno, por lo menos salimos de esta manera. Por lo menos, sí, me están orientando ustedes. Y bueno, sobre el tema de la charla, escuchaba que hablaban de Luis Franco, un poeta inconmensurable, ¿no? Sí. Yo voy a tomar el atrevimiento de compararlo con Borges, aunque los genios no se comparan, se los disfrutan como son. El nivel de escritura, los compromisos sociales son distintos, pero Sí. nos toca ver el arte y ahí hay que hacer un poco el corazón, estrujarlo un poco, porque hay que admitir cosas en algunos trovadores que no son del gusto de uno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que aunque no compartamos ideologías, no podemos imponer el pensamiento propio. Claro. Es justamente en la diversidad donde converge la cultura, de donde surge. Así es. Así es. Don Miguel Arévalo, la cosa acá, quedan 5 minutos para este bloque, son 2 bloques de 40 minutos, y cuando se termine, yo le pido que se quede ahí en la línea, que no corte, porque yo tengo que hacer un corte con todos los compañeros que se van a volver a comunicar, se van a volver a conectar con el mismo código, con la misma, cómo se conectaron hasta acá, y es la costumbre más o menos que nos ha traído desde hace 2 años. Yo decía al principio que este encuentro que encontré por la ventana a don Luis Franco, y teniéndolos a ustedes dos como Daniel y a Miguel, exponentes del campo popular en dos expresiones, yo diría, vigentes, importantes y queridas. Y por queridas son como solicitadas, diría yo, ¿no? ¿Qué piensa Miguel de eso? Y yo pienso que tanto el payador, yo por lo menos poeta no me considero, y payador mucho menos, trato de verbalizar cosas que siento y que otros intuyen y no logran verbalizar, ¿no? Pero el poeta tiene un compromiso social muy grande, pienso yo, porque bien lo dijo el compañero, la naturaleza no se encuentra solamente en un árbol, también en el ser humano, que es más natural que un hombre, en la conducta irracional de generar guerras y ser tan problemático con el entorno. Yo pienso que también pasa por eso el tema del poeta, ¿no? Le urge esa carga social. Sí. ¿Y al payador no le urge tanto la carga social o la pone desde otro lugar? No, el payador es justamente eso, o lo fue en algún momento, la voz del pueblo, al igual que el rap lo es hoy en día para las personas que son de las urbes, ¿no? En este caso, este canto rural fue el conocido como el primer cronista, el primer periodista que existió en el planeta, y es un canto antiquísimo. Sí. Bueno, grandes referentes, por ejemplo, del género, y justamente que son los mayores exponentes de esta expresión artística, eran admiradores y son admiradores, porque algunos viven, como José Curbelo, de Luis Franco. Él me comentó que estando una vuelta en Montevideo, ahí el hombre medio perdido y enfermo, lo conoció a Horacio Guaraní. Y le dijo, toma hermano, voy a poner en tus manos algo que te va a alegrar este transcurso, dice, por una senda de sombras, no sé, algo así, le dijo, y le entregó Houston a caballo. Hudson a caballo. Lo más maravilloso que he leído, me dijo el hombre. Bueno, esas son cosas hermosas. Vaya templando la bordona para el próximo bloque, Miguel. Así ya, por lo menos la bordona. Las otras no sé si hay más cuerdas, pero por lo menos la bordona. Por lo menos una de 6. Sí. Daniel,
¿Hay algún poema de 2 minutos? Sí, sí, Y sí. démosle entonces. Andantino, dedicado a Manuel Castilla. En las montañas encuentro cantando como los ciegos con sus rezos en vano. Llevo la chicha fermentada a los morteros para descolgar la luna hacia mis arenas y así iluminar con fuego mi guarida cuando escucho los latidos eternos de la tierra. Brotan las salivas de las raíces endulzando la vida y huyendo al olvido de la muerte miro los helechos en los ríos con sus vientos perdidos. Ando tiznado de hoja bajo la lluvia de miel germinada y la espuma virgen el amor apacigo el infierno de los ojos con el crepúsculo silencia una hoja lacta oxidada. En las ruinas veo cóndores protegiendo en su morada las piedras pintadas que muerden gramillas desoladas. Los relámpagos brillan resucitando bagualas con máscara de engrudo para recordar la niñez. Vagabundeo, siembro el destino para enmarañarla en la historia, anhelando, endulzo con néctar mi corazón pedregoso, volando, recupero júbilos del alba, iluminará la cantata dormida en mi alma. Justo, nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar, por favor, gracias. Dale, dale. Muchas gracias.